Ojo a lo que está pasando con Aatai y Serinei. Nadie se esperaba esto, de verdad. Pensábamos que lo de ellos estaba más que sentenciado, que cada uno por su lado, ¿verdad? Pero resulta que la cosa se está poniendo interesante. Se supone que ya habían pasado página, que cada uno estaba en sus líos, con sus cosas, y de repente. ¡Bam! Empiezan a salir estas pistas, estas señales que te hacen pensar, ¿en serio? Para ser honestos, yo ya me había hecho a la idea de que Aatai y Serinei eran historia antigua. Son de esas parejas que cuando terminan, pues terminan, ¿no? No da pie a pensar que puedan haber segundas partes. Pero parece que los rumores vuelven a sonar con mucha fuerza, y esta vez vienen con fundamento. No son los típicos cotilleos de pasillo, es algo que está calando. Lo que yo creo que está pasando es que hay una conexión que a pesar del tiempo y de todo lo que hayan vivido por separado, sigue ahí. Quizás se dan cuenta de que lo que tenían era especial. A veces la gente no valora algo hasta que lo pierde, y puede que les haya pasado eso. Mucho se habló de las razones de su ruptura, que si agendas, que si diferencias, lo típico. Pero yo sospecho que en el fondo había algo más, algo que les unía de verdad y que ahora vuelven a sentir. Imagínense la escena. Uno piensa que está todo cerrado, que ya no hay vuelta atrás. Y de repente te cruzas con esa persona y chispas. Las miradas, las conversaciones, puede que estén dándose una segunda oportunidad, pero sin hacerlo público todavía. Quieren ver cómo va sin la presión de todo el mundo encima. Es normal, ¿no? Después de tanta exposición mediática, es lógico que quieran proteger su espacio si deciden intentarlo de nuevo. Hay quienes dicen que esto es solo una estrategia de marketing, que buscan generar interés. Ojo con eso. Siempre está la duda. Pero viendo las últimas apariciones, las indirectas, no sé, a mí me huele más a algo real. No son de esos que se montan películas para salir en las portadas. Ellos son más reservados con su vida privada. Y encima a los fans. Los fans están que explotan. Claro, porque a muchos les encantaba esa pareja. La química que tenían en pantalla, y fuera de ella, era palpable. Así que si hay una mínima posibilidad de que vuelvan, pues, fiesta. La gente está deseando verlos juntos de nuevo. Pero piensen en esto, si realmente estuvieran dándose una nueva oportunidad, ¿cómo se sentirían? ¿Sería presión o sería ilusión? Yo creo que al principio un poco de las dos. Tienen que recomponer la confianza, demostrarse a sí mismos que esta vez sí va a funcionar. Y eso no es fácil. Han pasado años, han crecido, han madurado. Las cosas son diferentes ahora. Lo que yo veo es que están en un momento de reevaluación. Quizás ambos se han dado cuenta de que la vida es muy corta para no estar con alguien que te hace feliz de verdad. Y si esa persona es la que ya conoces, la que te entiende, pues, ¿por qué no intentarlo? Lo que me intriga es saber si esta vez será la definitiva. ¿Han aprendido de los errores del pasado? Y lo más difícil de todo, ¿quién da el primer paso? ¿Fue él? ¿Fue ella? ¿O fue algo mutuo, una conversación sincera en la que se dijeron, oye, y sí? Esas son las preguntas del millón. Porque, seamos sinceros, ambos tienen mucha gente a su alrededor que les da consejos, pero al final, la decisión es personal. Este salseo, esta historia, me parece fascinante porque va más allá de un simple romance. Es la idea de segundas oportunidades, de reencontrarse con alguien importante en tu vida. Y ellos, con todo lo que vivieron, tienen una historia que contar, y quizás, solo quizás, todavía tienen capítulos por escribir juntos. Así que la pregunta del millón es para ustedes, ¿creéis que Aatai y Serinei se están dando una segunda oportunidad de verdad, o es solo un juego mediático?